él va a venir a contarle, a relatarle al juez algo que vio, algo que escuchó, algo que percibió a través de sus sentidos. ¿Cuál es la edad entonces a partir del cual se adquiere la capacidad para ser testigos? 14 años. ¿Pero 14 años para qué? Para tomar conocimiento o para declarar. Y la ley habla de que 14 años para el momento de declarar. Vale decir que un menor de 13 años, por ejemplo, puede constatar un hecho, puede presenciar un hecho que después es objeto de controversia en un proceso jurisdiccional, y él cuando cumple 14 años ya puede ir a declarar sobre eso que él vio cuando él tenía 13 años de edad, por ejemplo. Eso es lo que se debe entender, de que es 14 años al momento de declarar. Ahora bien, vemos nosotros de que el testigo debe comparecer ante el juez, y él puede comparecer si quiere o si no quiere, o está obligado a comparecer. En primer lugar, debemos decir que la declaración testifical es una carga pública. No olviden ustedes que como carga pública debe entenderse algunas prestaciones que el ciudadano está obligado a hacer, incluso con perjuicio de su propio peculio. Así nosotros teníamos en nuestra época, y no sé si el doctor Soski recuerda o no de aquella época, en que cuando éramos desde los 22 años de edad, teníamos la obligación de pagar lo que se llamaba el servicio de conscripción vial. Sí. Y bueno, ese servicio de conscripción vial después desapareció. Era una carga pública que uno tenía que pagar sí o sí desde el momento que cumplía esa edad. Cerca del Cine Roma. Exactamente, ahí se iba uno a pagar, ¿verdad? Cada año había que pagar, así como uno habilita su boleta de conductor, su registro de conductor y compañía. Bueno, entonces es una carga pública, él no puede negarse, está obligado y tiene el deber de comparecer. Tanto es así que si le señala una audiencia para que comparezca, entonces le hará comparecer a una segunda audiencia que ya le fija desde luego con la primera por medio de la fuerza pública, y le puede aplicar una multa. ¿Se dan cuenta ustedes de que tiene el deber de comparecer ante el juez de la causa? Pero en los incidentes que se promueven, él no está obligado a comparecer ante el juez de la causa, sino ante el juzgado de su domicilio. Él entonces, en esos casos, él tiene que, voy a rectificar, él está obligado a declarar ante el juez, ante el propio juzgado donde radica la cuestión, porque debo corregir y debo rectificar lo que dije con anterioridad. Él va a declarar siempre ante el juez de su domicilio en el juicio principal, pero en los incidentes tiene que comparecer ante el juez de la causa. Van a ver ustedes que cuando, eso está en el código, que no está dentro de nuestro programa, pero sí está en el código, cuando un testigo está domiciliado fuera de la sede, la parte que lo propone puede abonarle el viático de los gastos de traslado, entonces sí puede comparecer ante el juez de la causa, o de lo contrario, él tiene el derecho de declarar ante el juez de su domicilio. Bueno, ¿en qué consiste ese deber que tiene? Es el deber de comparecer, dijimos. Y también tiene el deber no solo de comparecer, sino también de declarar, porque esa carga pública le genera a él ese deber de declarar, pero no de declarar cualquier cosa, sino declarar con veracidad. Vale decir que él tiene que decir la verdad y nada más que la verdad, porque si miente está incurriendo en un hecho punible. Ahora bien, existen sin embargo algunos testigos que son excluidos. Y en ese sentido está de que no pueden ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea recta. Vale decir, yo no puedo ofrecer como testigo a mi padre, a mi abuelo, a mi hijo, a mi nieto, etc. O tampoco puedo a los parientes míos que sean afines también en línea recta. O sea, no puedo ofrecer al padre de mi esposa, al abuelo de mi esposa, a otro hijo de mi esposa, etcétera, etcétera. No pueden.
y tampoco al cónyuge aunque estuviera separado. O sea, el cónyuge no puede declarar, está excluido del deber de declarar, pero hay excepciones cuando se trata de reconocimiento de firmas. Recuerden ustedes cuando estudiamos y cuando compartimos la clase sobre documentos, dijimos que cuando son terceros los que tienen que reconocer firmas, son convocados como testigos, le digo. Entonces, un pariente que está excluido para actuar como testigo, sin embargo, puede sí ser convocado a través de esta prueba para reconocer su firma. O también si existen disposiciones especiales en otras leyes, como por ejemplo en el caso de los juicios sobre divorcio o de derechos de familia, donde estos parientes que están excluidos son los que están en mejores condiciones de poder ofrecer la información necesaria al juzgado a los efectos de que éste pueda oportunamente dictar la resolución que corresponde. Ahora bien, se pueden oponer. El juez tiene facultad de desestimarlo luego de oficio cuando no fueron admisibles o son testigos cuya declaración no procede por mandato de la ley. Y sin embargo, también las partes, aunque el juez haya admitido esa prueba, tienen el derecho de formular una oposición en el caso de que indebidamente se lo incluya entre los que van a prestar declaración. ¿Cuándo se ofrece esta prueba? Dijimos nosotros que habían 3 momentos para ofrecer prueba. Una, para la documental con el escrito de demanda o de contestación. 2, para la prueba de absolución de posiciones, que aún no estudiamos, que deben, ya estudiamos confesoria también, que deben ser ofrecidos hasta los 20 primeros días. En cambio, todas las demás, entre las cuales está esta prueba testimonial, deben ofrecerse dentro de los 10 primeros días del plazo de prueba. Dentro de los 10 primeros días. ¿Y cómo se ofrece? Se ofrece presentando una lista de ellos con expresión de nombre, profesión, estado civil y domicilio de los testigos. Ahora, si el abogado de la parte no tiene la posibilidad de obtener alguno de estos datos, entonces es indispensable que indique los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado. Y en ese sentido, la mejor forma de individualizar a un testigo es a través de su cédula de identidad y de su domicilio, por supuesto, porque debe ser notificado por cédula para poder concurrir a la audiencia respectiva. Entonces, esta prueba se ofrece dentro de los 10 primeros días. Ahora bien, ¿cuál es el material o el documento respecto del cual él va a declarar? ¿Cuáles son las preguntas que le van a ser dirigidas al testigo? Y lógicamente el que ofrece la prueba es el que va a presentar ese documento que se llama interrogatorio. No olviden ustedes que les dije que el testigo declara en base a un interrogatorio, la parte absuelve en base a un pliego de posiciones y el perito presenta su dictamen en base a un cuestionario. Acá entonces es un interrogatorio. ¿En qué consiste este interrogatorio? El interrogatorio consiste en el conjunto de preguntas que la parte que ofreció esa prueba pretende que el juez le dirija al testigo. Bueno, ahora bien, ¿cuándo tiene que presentar ese interrogatorio? Siempre debe presentar la parte oferente, o sea, el que ofreció la prueba. Y puede presentarlo con el propio escrito de ofrecimiento de prueba. O sea, en el mismo escrito en el que está ofreciendo, ya puede presentar también el interrogatorio. O puede presentarlo antes de la audiencia, no hay un instante temporalmente establecido, sino antes de la audiencia. Y también si no lo hace en la misma audiencia, puede presentarlo. Ahí se dan cuenta la diferencia que existe entre un interrogatorio y un pliego de posiciones. El interrogatorio puede uno presentarlo incluso en la audiencia. En cambio, el pliego de posiciones únicamente hasta 1 hora antes. ¿Qué cantidad de testigos, qué número de testigos puede ofrecerse? Y ustedes saben que nuestro código determina una serie de variantes en este sentido. En el juicio de conocimiento ordinario, que es el que estamos estudiando,
cada parte puede ofrecer hasta 10 testigos. Pero como que de esos pueden faltar algunos, él en subsidio puede ofrecer 3 más. Y también puede ampliarlo hasta 5 más por vía de solicitud cuando existen razones de complejidad para el efecto. En el juicio de conocimiento sumario es 5 por cada parte. En el amparo es 3 por cada parte. En el juicio ejecutivo 7 por cada parte, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad limitada y diferente de testigos. En concreto, en el juicio de conocimiento ordinario es donde se puede ofrecer mayor cantidad. Vamos a suponer que en un juicio determinado, vamos a suponer en un juicio de indemnización de daños y perjuicios, una de las partes presenta 40 facturas que emanan de 40 firmas o de 40 empresas diferentes. Bueno, ¿cómo hace para el reconocimiento de esas firmas? Si él tiene la limitación de hasta 10 testigos nomás. Para el reconocimiento de firma por la vía de la declaración testimonial, por la vía del testimonio, por el sistema de convocatoria del testimonio, esa limitación no rige. O sea que los 10 máximos que están establecidos en el juicio ordinario es para que declare sobre lo que vio. En cambio, no debe computarse en esa cantidad los que son ofrecidos para reconocimiento de firmas obrantes en ese expediente. ¿Cuál es la política procesal? Y el número de testigos está establecido en base a la política procesal que cada país establece, ¿verdad? ¿Cómo se notifica la providencia que señala audiencia a los testigos? A los testigos se les notifica por cédula. En cambio, a las partes, o sea, a los abogados de las partes o a las mismas partes si están litigando por derecho propio, entonces se les notifica por automática simplemente. O sea, por cédula es al testigo. Ahora bien, vamos a suponer que se señale la audiencia y va el testigo a la hora indicada, él está presente ahí y resulta que pasan los minutos y llega un momento determinado en que el testigo dice, pero ¿será que yo tengo la obligación de esperarle? Sí, la ley establece que tiene la obligación de esperar hasta 30 minutos. Si en 30 minutos el juez no le llama para tomar la declaración, él deja constancia en el expediente que tuvo y se retira y él no incurre en ningún tipo de responsabilidad. Ahora bien, ¿a quién le compete la carga de pedir la citación del testigo? Cuando uno pide que sea el propio juzgado que tome la iniciativa de la notificación, entonces la notificación está a cargo del juzgado. Pero si no pidió que se le notifique, que el juzgado lo notifique, entonces la propia parte asume esa responsabilidad. Y es muy importante esto porque vamos a ver a veces que el hecho de no notificarle en tiempo y compañía puede determinar una serie de consecuencias. ¿En qué lapso se le debe notificar al testigo? Al testigo se le debe notificar con una anticipación mínima de 2 días. Vale decir, entre el momento de la notificación y el momento de la declaración deben transcurrir 2 días como mínimo de anticipación. Ejemplo, vamos a suponer que se le señaló audiencia al testigo para el próximo viernes. Hoy es miércoles, ¿verdad? Si hoy le notificamos mal. ¿Por qué? Porque entre hoy y el viernes media nada más que un día. Y entonces esa notificación va a ser incorrecta y si el testigo no viene, entonces no va a tener tampoco consecuencias. Pero el que le notificó mal sí va a sufrir alguna consecuencia que puede incluso caducarle su prueba. Por eso es importante que el juez siempre tenga el cuidado de entre la fecha en que dicta la providencia citándolo al testigo y la fecha de la audiencia del desarrollo, siempre debe haber un lapso mucho mayor a los 2 días, ¿verdad? Para darle el tiempo suficiente a poder
diligenciar la prueba con la notificación con esa anticipación mínima de 2 días. Pero esta notificación no es una notificación más, porque en la cédula se le debe transcribir la parte del artículo 319, que es una disposición muy dura. Ese artículo 319 le advierte que si falta a la primera audiencia, sin causa justificada, se le hará comparecer al testigo a la segunda por medio de la fuerza pública y que también se le impondrá una multa de entre 3 y 20 días de salario mínimo legal. De manera que uno ya sabe cuál es la posibilidad de ser sancionado y cuál es el límite de esa sanción, ¿verdad? Por supuesto, nadie deja de asistir por eso. Ahora bien, ¿en qué casos él está excusado de asistir? Y para eso existen causas particulares y a veces causas generales. Las causas particulares, por ejemplo, la nulidad de la citación. Si la cédula de notificación tuvo alguna irregularidad, algún vicio y se declaró nulo, eso entonces va a ser causal para que él no comparezca. O cuando, en el segundo caso que les dije también, cuando la citación, o sea, la notificación, se le hizo en un intervalo menor a 2 días. Entonces, esas son causas bien particulares. En cambio, las causas generales no se pueden enumerar y esas quedan libradas a la apreciación del juez. Y si el juez dice efectivamente, en mi concepto, existía una causal legítima de acusación para no asistir, entonces él le libera de esas responsabilidades. Ahora bien, dijimos que todos los testigos tienen el deber de comparecer y el deber de declarar. Pero hay algunos testigos que no están obligados a comparecer. Y cuando estos testigos no están obligados a comparecer, entonces ellos declararán en su domicilio o en el lugar en que se encontrare. Vamos a suponer una persona enferma que ha sido nominada como testigo. Él tiene que comunicar en qué sanatorio está guardando reposo, por ejemplo. Entonces el juez va a ir ahí con el actuario, por supuesto, y las partes a recibirle la declaración en ese lugar, en el sanatorio. O en su domicilio cuando es una persona que no se puede trasladar de un lugar a otro. Pero siempre ese criterio de imposibilidad de hacer eso, de concurrir al juzgado, está a cargo y a criterio exclusivo del juez. Una persona, por ejemplo, que no puede salir afuera por razones médicas, que se le indica a él de que no puede salir a la intemperie, entonces comunica eso al juez y el juez toma eso como cierto, entonces va a donde él está, donde está él en su propio domicilio a tomarle la declaración correspondiente. Además de eso, no están obligados tampoco a comparecer ciertas personas que ejercen cargos de autoridad. ¿Y quiénes son estas personas? En nuestro código están nominadas unas cuantas que en realidad ya hoy no corresponden a nuestro sistema. ¿Por qué? Porque en nuestro código están el presidente de la República, los miembros del Congreso, los ministros de corte, miembros de tribunales, jueces de primera instancia, fiscal general del Estado, ministro del Poder Ejecutivo, prelados, miembros de las Fuerzas Armadas de grado de general o equivalente. O sea, acá le está omitiendo, por ejemplo, en estas obligaciones de comparecer, le está omitiendo nada menos que al vicepresidente de la República, que ya es un cargo que apareció recién en nuestra Constitución del 92. No olviden ustedes que el Código Procesal Civil fue sancionado varios años antes de eso. Por supuesto, no podía saber que en el futuro iba a haber un vicepresidente. Tampoco están incluidos acá el Contralor General de la República, no están, por ejemplo, los miembros del Consejo de la Magistratura y, en fin, ciertas autoridades que fueron creadas, esos cargos fueron creados después de la sanción de la última Constitución. Ahora bien, también existe dentro de la Convención de Viena, que fue aprobada en nuestro país por la Ley 69 del año 91, los
agentes diplomáticos no están obligados a actuar como testigos por la inmunidad diplomática que ellos gozan. O sea, estas personas no necesitan ni comparecer, y especialmente el de la inmunidad diplomática, ni siquiera declarar. En cambio, van a ver ustedes que estas otras personas que están mencionadas en el código y estas otras que están mencionadas en la Constitución, entonces no comparecen, pero tienen que declarar por escrito. A ellos se les envía un oficio que contiene el interrogatorio y ellos responden en base a ese interrogatorio, por supuesto bajo juramento o promesa de decir verdad. Todos los testigos, sin excepción, antes de declarar, deben prestar juramento o promesa de decir verdad. Y verán ustedes que acá hay una cuestión muy interesante en el sentido de que es el testigo el que presta juramento, no es el juez el que le toma el juramento, sino que el testigo, dice nuestro código. Por eso a veces cuando nos encontramos en algunos casos de algunas carpetas fiscales formadas por los agentes fiscales en el ámbito penal, ellos también convocan a declarar a los testigos, pero no reciben el juramento. Y se les pregunta, ¿por qué ustedes no reciben? Y porque nosotros no somos jueces. No, es que es el testigo el que debe prestar juramento y no es precisamente el juez el que le debe tomar el juramento, sino la ley dice, él prestará juramento o promesa de decir verdad ante el juez. Ahora bien, dijimos nosotros que cuando se cometen algunas irregularidades en el diligenciamiento, en el ofrecimiento de la prueba, entonces la parte oferente puede perder el derecho a producir esa prueba. Y esto se llama, en el ámbito procesal, se llama la caducidad de la prueba. O sea, se trata de una prueba que ha sido ofrecida y admitida, pero que no puede ser diligenciada por alguna dificultad que se presenta ahí. Y a esto por eso se le llama caducidad objetiva, porque objetivamente se puede apreciar ese incumplimiento de algunos requisitos. Entonces, son supuestos de caducidad, entonces el incumplimiento de ciertas cargas que la ley le impone a la parte que ofreció. O sea, si él no cumple con eso, pierde la oportunidad de producir. Estos hechos no están sujetos a la apreciación judicial, sino que le imponen al juez el deber de dar por perdido el derecho de producir esa prueba cuando se verifican los hechos previstos en la norma. O sea, acá no hay criterio del juez, no, al juez le ordena la ley que si esto ocurrió, entonces debe declarar por perdido el derecho a producir la prueba en esa instancia. Esas cargas entonces están tasadas en la ley y no pueden ser apreciadas libremente por el juez. Ahora bien, para que se produzca la caducidad de la prueba es necesario que la parte contraria lo solicite. O sea, el juez no puede de oficio declarar la caducidad de una prueba si la contraria, o sea, la otra parte, la que tiene interés en que no se produzca, no lo solicitó. Y acá, cuando se solicita, no hace falta darle ningún trámite a ese pedido. No es un incidente, sino que directamente dicta una resolución sin sustanciación, haciendo lugar a la caducidad o no haciéndolo. ¿Cuáles son estas condiciones en que tuvieron que operarse para que se decrete una caducidad? Y vamos a ver en qué artículos están cada uno. Por ejemplo, cuando no pidió la citación al juzgado, no le pidió al juzgado que el juzgado lo cite y el testigo no asistió. Si eso ocurre, entonces él pierde ya el derecho a producir su prueba si la contraria lo solicita. En segundo lugar, cuando el testigo, porque quiero aclararles lo siguiente, que la audiencia le señala el juez para declarar en dos momentos diferentes, una primera convocatoria y una eventual segunda. Bueno, y por eso es que cuando no comparece en la primera audiencia y no invocó una justa causa,
cuando la parte contraria no requiere esa medida de compulsión que son necesarias para traerlo por la fuerza e imponerle la multa correspondiente. Ahora vamos a suponer que la primera él justificó, pero fracasa en la segunda por motivo no imputable a la parte oferente. Y esta no solicita nueva audiencia dentro del 5º día. Les voy a poner el ejemplo. Vamos a suponer que esta segunda audiencia se fijó para el día de hoy 23. No vino esa segunda vez y pasan los días y yo tengo nada más que hasta el 28, suponiendo que todos los días corran sin problema, ¿verdad? Hasta el 28 tengo tiempo para solicitar nueva audiencia. Si solicité después, entonces si la contraria pide, el juez puede hacer lugar la caducidad de esta prueba. Y por último, el último caso que está previsto es cuando el interesado, el oferente de la prueba, no presentó el interrogatorio. Vino el testigo y no vino el proponente para dirigirle las preguntas verbalmente. En ese caso también objetivamente se produce ese hecho y puede entonces pedirse la caducidad de esa prueba. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que obligatoriamente se debe incluir en todos los interrogatorios. Y hay un interrogatorio preliminar que se llama generales de la ley en el sentido de que se le dirige a todos los testigos, a todos, sin excepción. Y a ciertos testigos se le dirigen ciertas preguntas bien concretas, pero siempre a todos los testigos se le deben dirigir esto. Estas preguntas tienen el objeto de individualizar al testigo y determinar el valor del testimonio. O sea, que se sepa ahí si este testigo no está vinculado o no con alguna de las partes por razones de parentesco, por razones de amistad íntima o de enemistad o de odio o de las causales que están establecidas precisamente en el código. Bueno, si no se le dirige esta pregunta al testigo, esa declaración es nula. Puede ser declarada la nulidad de la declaración. Ahora bien, ¿cómo se deben dirigir las preguntas al testigo? Las preguntas deben ser separadas, claras, concretas y deben versar sobre un solo hecho. Y deben ser interrogativas, o sea, deben preguntarles y no deben ser sugestivas, no deben sugerirle la respuesta, ni deben ser capciosas, o sea, para que entre en contradicción, ni ofensiva al testigo, ni tampoco vejatoria para él. Todas esas cualidades deben ser consideradas por el juez a fin de determinar si esa pregunta está bien o mal formulada. Ahora bien, ese pliego, ese interrogatorio que puede costar de la cantidad que fuera necesaria, no hay ninguna limitación al respecto, concluye en un momento determinado. Y al terminar ese interrogatorio, ambas partes, primero el oferente y después la otra parte, pueden dirigirle todas las preguntas al testigo. Todas las preguntas. Esto quiero aclararles que en nuestro código anterior, el que ofrecía la prueba, era prácticamente el dueño de esa prueba. Imagínense el criterio que se tenía con anterioridad. Porque las pruebas y los medios de prueba son para la justicia, no para la parte, ¿verdad? Nadie es dueño de la declaración del testigo porque él le ofreció, no. Una vez que ofreció el testigo es de la justicia y no de la parte oferente, ¿verdad? Entonces, anteriormente, únicamente le podía ampliar la pregunta el que ofreció las pruebas. En cambio, el otro le tenía que hacer unas repreguntas que son simplemente aclaraciones sobre las respuestas que él ya dio, pero no ampliar las preguntas. No ampliar significa no hacerle otro tipo de interrogatorio. Ahora bien, en el reconocimiento de documentos, por ejemplo, puede al declarar reconocer documentos que se le exigen, pero esos documentos debían estar agregados en tiempo oportuno.
¿Qué significa esto? Ustedes saben que la prueba documental se acompaña con una demanda o con la contestación. Y hay algunos que no pudieron hacerlo. Entonces convocan a alguien de quien procede ese documento a reconocer firma en un documento, entonces, y para reconocer firma, y ahí le quiere entregar el documento. No, eso no está permitido. Él solamente puede reconocer la firma o la emisión o la letra de ese documento si es que el mismo fue presentado oportunamente. Ahora bien, ¿cómo debe ser la respuesta que le da el testigo al interrogatorio que le dirige el juez? Ustedes no olviden que la parte redacta el interrogatorio, la entrega, y es el juez el que va dirigiéndole las preguntas, no es la parte oferente la que le dirige. Y cuando hace preguntas ampliatorias, la parte oferente o la parte contraria, lo que hacen es, le dictan al dactilógrafo cuál es la pregunta y es el juez el que le dirige. No es la parte, cada una de las partes que le dirige la pregunta al testigo. Ahora bien, ¿cómo debe responder el testigo? Debe responder sin valerse de notas o apuntes, a menos que el índole de la pregunta le autorice, en cuyo caso puede dejar constancia que él consultó. Porque le pide, por ejemplo, un dato que él no puede mantener normalmente en la mente, entonces puede decir, acá tengo anotado y es tal cosa. Hay una cuestión también muy importante, la razón de sus dichos. Porque esa es una pregunta que también está dentro de las generales de la ley, en el sentido de que debe dirigírsele a todos los testigos, expresando para que él exprese en qué forma tuvo conocimiento del hecho relatado. Él tiene que explicarle cómo tomó conocimiento, porque no es lo mismo el presenciar un hecho que el escuchar que alguien relató que ocurrió un hecho. Este ya es un testigo intermediario. El verdadero testigo es aquel que le contó a él que vio. Entonces, todo eso el juez puede percibir a través de esa pregunta que le dice, porque diga la razón de sus hechos, de los dichos. Y él entonces en ese momento va a decir que él lo conoce personalmente en la forma que él había respondido a cada interrogatorio. Dijimos nosotros también que el testigo no solamente tiene el deber de comparecer y de declarar, sino que también de decir la verdad, pero decir la verdad, porque esto es fundamental y constituye la esencia del testimonio. Imagínense, ¿cómo es que se le llama normalmente por el vulgo al testigo? Al testigo se le llama como ojos y oídos de la justicia. O sea, el juez está viendo y está escuchando lo que él relata a través del hecho, ¿verdad? Del hecho, a través del relato de este testigo. Por eso es que el que falta la verdad puede incurrir y puede asumir consecuencias penales por falso testimonio que está previsto en el 242 del Código Penal. Y ahí se tiene hasta 10 años de pena privativa de libertad. O sea, no es ningún negocio para nadie ir a declarar con falsedad. Ahora bien, yo les quiero traer a ustedes acá algunos datos de una legislación diferente a la nuestra, como el Código Civil, Procesal Civil peruano, que dice en su artículo 222, repreguntas y contrapreguntas. Y dice, la parte que pida la declaración del testigo puede hacer repregunta, dice, por sí o por su abogado. Y la otra parte dice, puede hacer contrapreguntas por sí o por su abogado. Se dan cuenta que en el Código Procesal peruano aún está vigente aquello de las preguntas ampliatorias y de las repreguntas que ellos le llaman contrapreguntas. Ahora bien, ¿será que el testigo después de declarar tiene la obligación de firmar directamente? Sí, tiene la obligación de firmar, ¿verdad? Pero él tiene la facultad de agregar o rectificar o aclarar sus manifestaciones. Y todo eso debe constar en el acta, porque no es cuestión de que le diga, bueno, usted ya declaró y tiene que firmar acá. Ahora bien,
¿Puede negarse a responder alguna de las preguntas del interrogatorio del testigo? Sí, puede negarse en ciertas y determinadas circunstancias, expresamente consignadas en la ley. Y una de ellas es cuando la respuesta lo expone a un enjuiciamiento penal o compromete su honor. Imagínense, si yo relato algo que es ilícito y que yo lo cometí, entonces yo estoy exponiéndome a un enjuiciamiento penal y puedo negarme a responder. Puedo negarme a responder. En cambio, yo no puedo hacerlo si es que no me expongo a un enjuiciamiento penal. Debo declarar. Y también cuando, por ejemplo, mi respuesta puede comprometer mi honor. Por otra parte, puedo negarme a responder si al responder estaría revelando un secreto profesional. Ustedes no olviden que lo del secreto profesional es un deber que tiene todo profesional de no declarar las informaciones y los datos recibidos de su cliente con motivo del ejercicio de la profesión. Ahora bien, cuando el juez señala audiencia a los testigos, señala audiencia para todos los testigos y ellos deben permanecer en la sede del juzgado. Dice la ley que deben permanecer en la sede del juzgado hasta que concluya la audiencia, salvo que el juez disponga lo contrario. O sea, si el juez no dispone lo contrario, entonces los testigos tienen que permanecer en el despacho del juez, en el juzgado. Dentro de la prueba testimonial existe lo que se llama el careo. Ustedes habrán escuchado lo que es el careo. Y esto es una interrogación simultánea de dos testigos. O sea, un testigo le interroga al otro, el otro a él. Es una diligencia realmente insólita. Puede ser entre dos testigos o puede ser entre un testigo y una de las partes. Yo recuerdo que en una época, hará unos 20 años por ahí, cuando impartía estas mismas clases, justamente por la televisión argentina pasaba un juicio que era, creo que el homicidio de María Soledad, algo por el estilo se llamaba, que ocurrió, creo que dentro de un convento. Y ahí pasaban el careo entre una monjita y los testigos. Y esta monjita era una campeona. No le dejaba hablar al otro y cualquier cosa que decía le rebatía. Y era una cuestión que realmente tenía que generaba un desorden que no valía la pena mirar. Entonces yo le decía a los alumnos, señores, yo les invito a que si tienen tiempo vean este programa para que aprendan algo que nunca deben hacer dentro de un proceso, porque el proceso tiene que ser siempre ordenado, pues no es cuestión de dos personas a quienes se le da el micrófono y se ponen uno frente a otro y comienzan a gritarse ahí. El careo tiene que ser algo ordenado, algo dirigido por el juez, pero en forma que yo les digo que en la práctica nunca he visto un caso de careo durante el ejercicio de mi profesión, ni tampoco cuando ejercía la magistratura. Bueno, pero ¿qué objetivo tiene este careo? Aclarar y precisar las declaraciones cuando fueron contradictorias. Un testigo dijo que venía en un automóvil Toyota y el otro testigo decía que vino en un automóvil Mercedes-Benz. Para esos dos se puede ofrecer entonces el careo. O también para conocer detalles que ayuden al conocimiento de la verdad de los hechos. Esta es una facultad que tiene el juez, pero también tienen las partes para solicitarle al juez. Y el juez puede recibir inmediatamente, estando en esta audiencia o en otra audiencia que señala para el efecto. En el Perú, que es justamente la legislación que estuve consultando en estos días para traerles un derecho comparado, hablan no de careo, sino de confrontación, y parece que la idea es más adecuada, ¿verdad? Y dice que el juez puede disponer la confrontación entre testigos, entre peritos y entre estos, aquellos y las partes, dice.
y entre las mismas para facilitar la finalidad de los medios probatorios que tengan. Se dan cuenta ustedes de que allá recibe un nombre más adecuado, que es el de confrontación, porque eso es lo que se hace, confrontar dos relatos diferentes. Ahora bien, volviendo a nuestra legislación, si se percibe la existencia de un falso testimonio o de otro delito durante la declaración, el juez en lo civil, en una resolución fundada, puede decretar la inmediata detención del testigo o de cualquier otro presunto culpable cuando las declaraciones ofrecen indicios graves de falsedad o de cualquier otro delito. Ahora bien, suponiendo que cada parte ofreció 10 testigos, son 20 testigos, imposible de recibir la declaración en un solo día. Si no se le pueden examinar a todos en el mismo día, entonces se suspende el acto para continuar los días siguientes, pero sin necesidad de nueva notificación, porque los testigos deberían estar presentes en esa audiencia. Ahora bien, reconocimiento de lugares. Ustedes no olviden, señores, que reconocimiento de lugares es también una prueba a cargo del juez y que el juez hace fuera de la sede del juzgado. Y cuando el juez ordena el reconocimiento de un lugar, puede también ordenar que la declaración del testigo se haga en ese lugar. ¿Cuándo puede hacerlo esto? Puede hacerlo cuando la eficacia del testimonio así lo aconseje. Ahora bien, prueba de oficio. ¿Será que nosotros dijimos que las pruebas siempre deben aportar las partes y nunca los jueces? Pero sin embargo, nuestro código permite en un caso que el juez decrete pruebas de oficio. ¿En qué sentido? El juez puede salir de la nómina de testigos ofrecidos por las partes y señalar audiencia para otros siempre que esos nombres hayan sido mencionados por las partes en sus escritos de constitución. O sea, si yo en el escrito de demanda mencioné el nombre de un testigo, de una persona que conoce de esto, ¿verdad? Y yo no ofrecí el testimonio de la misma dentro de los 10 primeros días, el juez puede de oficio llamarlo. Pero se dan cuenta que el juez no puede traer a otra persona cuyo nombre no figure en el expediente. Y también el juez de oficio puede llamar a los testigos ya examinados para el careo o para aclarar las declaraciones, como ya dijimos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver dónde declaran los testigos. Los testigos que están domiciliados fuera de la jurisdicción del juzgado tienen un régimen muy especial porque ellos deben declarar ante el juez de su domicilio. Imagínense que es una carga y también, si yo estoy ofreciendo la declaración de un testigo que vive en Fuerte Olimpo, ¿cómo le voy a exigir que él tenga que pagar su pasaje, venir acá a declarar? No, él tiene el derecho a declarar allá en Fuerte Olimpo. Entonces, si yo ofrezco la declaración de un testigo que vive fuera de la jurisdicción del juzgado, entonces, en primer lugar, con el escrito de ofrecimiento, ya debo acompañar el interrogatorio. Y al mismo tiempo, yo puedo indicar el nombre de abogados autorizados por mí para intervenir allá. O sea, no hace falta que mi cliente le dé poder a aquel abogado. Basta con que yo ahí indique el nombre de ellos y con eso ya es suficiente para que intervenga allá en representación de la parte que yo estoy representando acá. ¿Cómo se cumple esto entonces? Se cumple mediante oficio o exhorto. Exhorto cuando es al exterior y oficio cuando es acá en nuestro país. Ahora bien, ¿por qué se exige que el oferente de la prueba acompañe el interrogatorio al escrito de ofrecimiento? Porque la contraparte, dentro de tercero día puede proponer las preguntas que estime conveniente y puede también designar representante allá para que actúe en tal carácter allá en el lugar en donde declara el testigo. O sea, ambas partes pueden designar abogados
que van a actuar allá en representación de la actora y de la demandada. ¿Qué facultad tiene el juez después de que la contraparte agregó preguntas o no dijo nada, tenía 3 días para hacerlo? Entonces el juez puede eliminar las preguntas que él considere impertinentes y puede agregar otras preguntas y nadie puede oponerse a las mismas, ¿verdad? Y luego también se establece que las partes pueden pedir que ese testigo que vive en Fuerte Olimpo declare acá en Asunción. Pero para eso debo ofrecer pagar todos los gastos, pasaje y estadía, y depositar en secretaría el total de la suma que eso va a significar para traerlo acá a declarar. En nuestro código, en el capítulo correspondiente a la prueba testimonial, al final habla de la idoneidad de los testigos y habla de que por regla general y dentro del plazo de prueba, o sea que dentro de los hasta 40 días, ¿verdad? Las partes pueden alegar y probar la idoneidad de los testigos. Yo tengo entendido que hay un error, porque lo que se puede alegar y probar es la inidoneidad del testigo. O sea, yo lo que voy a estar cuestionando es la idoneidad, diciendo de que no es confiable su declaración. ¿Por qué? ¿Respecto de qué yo puedo cuestionar? Respecto de circunstancias personales o morales o intelectuales del testigo, que pueden hacer desaparecer o disminuir la fe y la confianza en el testimonio del declarante. Esto anteriormente en nuestro Código de Procedimientos Civiles y Comerciales se llamaban tacha al testigo y habían tachas absolutas y tachas relativas que fueron eliminadas de nuestro sistema, quedando simplemente con este artículo de la idoneidad del testigo. ¿Cuáles eran las tachas absolutas? Aquellas que determinaban que ese testigo no podía ser testigo en ningún juicio. En ningún juicio. ¿Quiénes estaban entre esos? Los dementes, los condenados, en fin, esas personas que no pueden ser testigos en ningún juicio. Y las relativas son aquellas que en ese expediente no podrían declarar por razones de parentesco, amistad íntima, enemistad, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, repito que esto desapareció de nuestro sistema y quedó simplemente con este artículo de la idoneidad de los testigos. Y esa idoneidad que se plantea dentro del plazo de prueba, decimos, debe promoverse por vía de incidente, que se va a sustanciar en una pieza separada. No suspende el principal y el juez, entonces, al dictar sentencia, se va a pronunciar respecto de esas circunstancias que corroboran, disminuyan o invalidan la fuerza de las declaraciones de ese testigo cuya inidoneidad, yo digo, pero el código dice idoneidad, haya sido puesta en duda, porque la idoneidad no se pone en duda, es la inidoneidad la que se pone en duda porque se alega y se prueba que es inidóneo aquel. Bueno, ahora bien, ¿cómo el juez y cómo las partes tienen que evaluar la prueba testimonial? Dijimos que las partes evalúan la prueba, analizan la prueba y aprecian en el escrito de alegato y el juez en la sentencia, ¿verdad? Pero acá nos interesa cuándo el juez y cómo y por qué método tiene que evaluar la prueba, apreciar la prueba testimonial. Y es a través de las reglas de la sana crítica. Y debe llevar en cuenta las circunstancias aludidas en todo el material que está establecido dentro del capítulo correspondiente. Ahora bien, hay una pregunta también que nos llama mucho la atención. Dijimos que los testigos siempre son en número de más de 2, ¿verdad? Pero vamos a suponer que haya declarado un solo testigo. Y este es un problema que viene desde incluso de la época de la Sagrada Biblia. Vemos nosotros que en el Deuteronomio, por ejemplo, dice que por el dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, pero no morirá por el dicho de un solo testigo. O sea, la cantidad de testigos para ellos era muy importante. Si
Si no escucha, le dice a una de las partes en Mateo, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos, dice. En fin, como les digo, las partidas excluían, pero el nuestro no. Nuestro sistema no descarta la posibilidad de admitir el dicho, ¿verdad? Y de avalar el sentido de la sentencia en base a la declaración de un solo testigo. ¿Cuándo se puede decretar la nulidad de la prueba? Esto se puede declarar sin ningún tipo de inconveniente cuando el testigo, por ejemplo, no tiene la edad mínima para declarar. Vamos a suponer que por un error declaró un niño de 13 años. Esa declaración es nula. O, por ejemplo, cuando la prueba se llevó a cabo sin citarle a la contraria. Quiere decir que la contraria no fue notificada con la anticipación debida y entonces no concurrió. Por eso siempre dice que entre la notificación y la audiencia debe mediar como mínimo 2 días. Porque vamos a suponer que hoy señala la audiencia del juez para mañana, pero le notifica por cédula y viene el testigo a declarar. La otra parte, sin embargo, no fue notificada con la anticipación debida y puede plantear la nulidad por vía del incidente de nulidad porque es una actuación producida en el juicio. Después también es nula cuando no prestó juramento de ley. Tampoco cuando no firmó el acta alguno de los presentes, ya sea no firmó el testigo, no firmó el actuario, no firmó el juez, no firmó el abogado que dijo que estaba presente. Después, cuando no se presentó un interrogatorio preliminar o no haya dado la razón de sus dichos. En todos estos casos se puede pedir la nulidad de la prueba. Y finalmente quiero compartir con ustedes una disposición legal que gracias a Dios desapareció de nuestro sistema jurídico, pero estaba previsto en el Código Penal de 1914 y era referido a uno de los casos de tacha absoluta del testigo. Y una de las causales era que la persona sea reputada vago. Y en ese sentido, el artículo 433 del Código Procesal, del Código Penal paraguayo del año 1914, que fue obra del doctor Teodosio González, decía, se reputa vago al todo varón. Ahí ya había una discriminación, las mujeres no son vagas, el hombre no. De más de 18 años, dice, que no tenga renta, empleo, profesión u oficio, dice, lícito, de ejercicio actual que le permita remediar a las necesidades de la vida, dice. Ese es vago. Pero gracias a Dios establece algunas excepciones diciendo que no están comprendidos en esa situación los estudiantes matriculados, los hijos de padres pudientes y los mayores de 70 años. Pero también dice que se reputa vago, aunque justifique tener propiedad o renta el jugador que viva exclusivamente dedicada al juego de azar. Ustedes se dan cuenta que todos estos no podían ser testigos porque tenían sobre los mismos pesaban tacha absoluta. Ahora bien, ¿por qué importaba esto? Porque el vago podía sufrir un mes de penitenciaría y no es sustituible esta medida por la de multa. Gracias a Dios, repito, esta disposición ya no está vigente en nuestro Código Penal actual, ¿verdad? Bueno, con esto finalizamos la lección correspondiente a la fecha. Estoy a la disposición de ustedes para cualquier tipo de pregunta que quieran hacer o a los estimados colaboradores. Yo quiero hacer una pregunta personal, pero atinente al tema de hoy. Sí. Hay un juicio de mala praxis por maltratamiento a una paciente y se está evaluando llevarme a mí como testigo, porque mi especialidad es la parte radiológica. Y una de las razones de maltratamiento es porque no le hizo una tomografía de control. Los nuevos protocolos internacionales y de las asociaciones de radiología
mencionan que hay que tener mucho cuidado con el exceso de exposición a los rayos, ya que una exposición desmedida acarrea un cáncer por cada 1000 sobreexpuestos. Yo voy a ir a declarar eso. Y bueno, yo declaro acá y quiero demostrar esas nuevas directivas que tenemos en las sociedades. ¿Yo puedo llevar el documento o ya no, ya está fuera de lugar? Bueno, en primer lugar, de declarar. Bueno, en primer lugar, yo creo que usted no va a declarar como testigo. Porque usted como no testigo me pusieron. Porque no, pero entonces usted no puede ser testigo y usted no presenció el hecho que se está discutiendo. Usted va a actuar ahí como perito porque usted va a dar un consejo, va a dar un dictamen, va a dar una opinión científica. Entonces, otra prueba que todavía no estudiamos nosotros, la prueba pericial. Pero le digo, el testigo es aquel que vio. Si a usted le ofrecieron como testigo, la pregunta que le van a hacer es si usted presenció y usted le va a decir yo no presencié nada. Porque eso es lo que tienen que saber y tienen que aprender todo. Cuando uno va a pretender probar un hecho que está controvertido en juicio, debe ofrecer todas las pruebas dentro de esos 10 primeros días del plazo de prueba. No ofreció. Y si no ofreció la pericial, entonces ya no hay caso. Ya no. Pero yo le repito, usted no puede ir allá a hablar como testigo dando opiniones de científicas y compañía o algo que usted lo conoce por su ciencia. No, ellos debieron ofrecerle a usted como perito. Eso no es una trampa porque se olvidó cuando hizo la defensa. Eso es lo que es mi temor. Y puede ser que yo sea el pato de la boda ahí. Por eso le digo, usted, por ejemplo, usted está obligado a responder a las preguntas que le haga, ¿verdad? Pero usted al responder le dice, miren, eso no me consta personalmente, yo no vi ni no escuché ni nada, pero por mi ciencia yo sé esto. Entonces usted no estaría, pero le repito, realmente eso no corresponde. Y eso es una pérdida de tiempo para el servicio de justicia, ¿verdad? Tener que recibir como testigo a alguien que debió ser propuesto como perito. Y al revés también. Y ahí no sería ya un falso testigo. A alguien que debió declarar como testigo. ¿Escucho? Profesor, y ahí no sería ya falso, un testigo falso. No. Él no está mintiendo nada. El falso es el que está faltando a la verdad, ¿verdad? Que está adulterando algo, pero él es médico, ¿verdad? Y él está siendo ofrecido como testigo allá por su conocimiento de la medicina, ¿verdad? Y le llamó el juez le llamó. Bueno, ahora el juez no puede saber cuáles son las preguntas que le van a dirigir a él. Y al evaluar la pregunta, el juez mismo puede decir, esto no es una pregunta, esto es una consulta. Entonces, él puede incluso no dirigirle algunas preguntas. Y tampoco cae ahí el que sea testigo calificado, ¿verdad? Es que no hay testigo calificado. Yo les puedo decir, incluso, permítame ahora, en clase solía decirle a los alumnos, vamos a suponer, le digo, que allá en la esquina de República, ¿cómo es? El Congreso de Colombia, y la otra calle, no sé cómo se llama de nuestra facultad. Trinidad. Santísima Trinidad, se produce un accidente de tránsito, le digo, y en una esquina está un menesteroso, le digo. En otra esquina está un escribano público, en otra esquina está un ingeniero y en otra esquina está un médico, le digo. ¿A quién ustedes les van a creer? Y cada uno sale al médico, otro sale al ingeniero, otro dice el escribano no puede mentir. No, señores, al que tuvo la mayor posibilidad de poder observar y captar a través de sus sentidos. Ese es la declaración que interesa. ¿Por qué? Porque ahí no hay ninguna opinión. Es como prácticamente alguien que se fue, grabó eso y viene y reproduce ante el juez. Eso es lo que se debe entender como declaración. No hay testigo privilegiado ni no privilegiado. Dicen eso en el sentido de que tenía mayores posibilidades de conocer. En el sentido de que hoy les dije, una empleada doméstica, por ejemplo, sabe más de la familia que
por ejemplo, sabe más que un hijo que es casado, una hija casada y compañía. ¿Por qué? Porque ella está todo el día en la casa. Y en ese sentido nomás se dice que es una testigo privilegiada. Pero no porque declaró en ese sentido y porque es médico ya es testigo privilegiado, no. Profesor, Gracias, profesor. La segunda pregunta, o quizás a la jueza Rocío, ¿por qué se declaró inconstitucional? ¿Cuál fue el argumento de la última inconstitucionalidad en el juicio de Lucho? Que no se presentó en tiempo, la fiscalía no presenta en tiempo. Esta semana. Para sostener la acusación, permiso, para sostener la acusación, las pruebas, ¿verdad? De Cucho está diciendo. Cucho, no sí, Lucho. Cucho Cabaña. No buscando a Lucho, profe, no buscando a Lucho. La verdad que sinceramente desconozco, de acuerdo a lo que dijeron, debe ser un juicio penal, ¿verdad? Entonces, normalmente no llama mucho mi atención porque soy civilista desde que ingresé en la facultad. Bueno, no sé si el profesor... Yo les quiero decir lo siguiente, ustedes tienen que saber que una controversia, o sea, un cuestionamiento entre las partes, se hace sobre el problema que les llevó al Poder Judicial. Pero en materia de inconstitucionalidad de la Corte, no es el problema la controversia en sí, sino si hay alguna ley que es contraria a la Constitución y que aplicó el juez, o si, por ejemplo, la resolución en sí misma es inconstitucional. Y eso es lo que tiene que ver. ¿Y qué significa inconstitucional? Que viola principios, garantías, derechos establecidos en la Constitución Nacional. O sea, ¿por qué hace eso o por qué no hace lo otro? Depende entonces a nivel de corte. Si es en la sala constitucional, es un parámetro. En cambio, si es en la sala civil y comercial o en la sala penal, probablemente si va por recursos ordinarios, pero yo creo que en lo penal no se llega a tercera instancia ordinariamente, sino extraordinariamente por vía de casación y compañía. Por eso les digo de que lo de la Corte tienen que analizarlo desde el punto de vista que ellos analizan y evalúan el problema que se les plantea. Si me permite el profesor González Alfonso. Pero por favor. Si bien es cierto, un principio del derecho procesal es la preclusión, me gustaría volver a la primera pregunta del doctor Soski, a los efectos de ahondar las expresiones del maestro, nuestro maestro, nuestro amado padre, con la doctora Rocío, ¿verdad? Justamente el objeto y razón de ser de la razón de sus dichos es el motivo de su consulta. ¿Cómo a usted le consta personalmente lo que va a ir a declarar? Por eso muchas veces nos gusta en el ejercicio de la profesión, perdón maestro, fabricar testigos, cosas que no es correcto, no es ético, no es correcto. Y un abogado que conoce y entiende enseguida se da cuenta del testigo que fue preparado, entre comillas, y uno con el paso de los años se da cuenta lo mucho que le resta todavía por saber. Y quiero contar una anécdota que sucedió en el año 1992, recordarás, amado padre mío, cuando arrancaba mi carrera como practicante en el Poder Judicial. Me tocó ayudarle al dactilógrafo al momento de una declaración testimonial en un accidente de tránsito, y el testigo declaró de una manera que
Yo simplemente transcribía todo lo que decía, ¿verdad? Y al final el abogado, que evidentemente se percató de una situación, le consultó sobre las condiciones climáticas, recuerdo bien, de lo que había referido y de la manera en que fue el accidente. Y recuerdo que la cara del testigo era, y creo que llovía, dijo, ¿verdad? Y me pidió que consigne eso en el acta y después creo que solicitó un informe de las condiciones climatológicas de ese día, que fueron como las de lo que pasó entre anoche y esta madrugada en nuestro país, ¿verdad? Pero sí son imágenes visuales que se me quedaron impregnadas, porque la declaración es un acto muy importante en el proceso, muy importante. Y vuelvo a lo que le dije inicialmente. Más bien, a usted lo que le deben consultar, doctor Soski, es lo que le consta personalmente con relación a lo que bien manifestó el maestro, el hecho objeto de la prueba. Muchas gracias, doctor. Tendré en cuenta. Bueno, porque te meten pues en la piecita ya en el 7º piso y tardas más de media hora en esa piecita. Está entre lo bueno y contra lo malo, estamos toditos juntos, estamos en la piecita. Así es. Bueno, parece que ya no tenemos más nada hoy, ¿verdad? Y entonces les espero el próximo lunes, vamos a compartir la lección 10ª entonces. Y vamos a ver si hacemos alguna clase extraordinaria, porque como les digo, quiero llegar como mínimo a la lección 16 antes del 25 de abril. Si es necesario, les voy a convocar, ¿eh? Bueno, profesor, permítame decirte que es un lujo escucharle, profesor. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.